El suicidio de Alan García, 2 veces presidente peruano y también investigado por presuntos actos de corrupción, ha desatado un terremoto en la clase política y dejado abiertas muchas interrogantes. Desde el miércoles de su muerte hasta hoy, se han generado todo tipo de teorías sobre cómo se dio el allanamiento y protocolo de detención que terminó con el expresidente gatillando una de sus armas contra sí mismo, encerrado en su habitación. Lo que yo digo es que si se hubieran utilizado los protocolos usuales para este tipo de diligencias, sin arbitrariedades, sin engaños, sin pretendiendo sorprender, probablemente la situación hubiera sido distinta y hubiéramos podido evitar una tragedia como el día de hoy. Se ha buscado directamente responsabilizar a quienes comandaron el allanamiento de haber fallado en impedir el fatal disparo. Se habla de protocolos fiscales y policiales errados. Aunque algunas percepciones cambiaron el Viernes Santo, cuando en el velorio una de las hijas de García leyó la carta de despedida del exmandatario. He visto a otros desfilar esposados, guardando su miserable existencia. Pero Alan García no tiene por qué sufrir esas injusticias y circos. Por eso le dejo a mis hijos la dignidad de mis decisiones, a mis compañeros una señal de orgullo y mi cadáver como una muestra de mi desprecio hacia mis adversarios, porque ya cumplí la misión que me impuse. Aclarando que fue una decisión propia, algunas dudas han persistido. Este programa intentará responder algunas de ellas. ¿Cómo actuó realmente la Fiscalía y los agentes de la División de Alta Complejidad de la Policía DIVIAC? ¿Existe un protocolo o manual específico? ¿Cuál fue la mecánica usada durante el allanamiento? ¿Pudieron realmente hacer algo los agentes para evitar el suicidio? Primero tengo que lamentar esta muerte. Entendemos el dolor que debe sentir la familia, los seres allegados, pero estamos en la obligación también de dar una información real de los hechos, dado que hay muchas inexactitudes, hay mucha desinformación que está circulando en algunos medios y por las redes. La participación de la policía ha sido en el marco de la ley, en el marco de la Constitución, los manuales de derechos humanos, los protocolos que existen. Y podemos decir que después de una evaluación del órgano de control interno, la muerte del ciudadano García está fuera del esquema de responsabilidad de la Policía Nacional. Y a las pruebas nos remitimos. El accionar de la policía antes, durante y después se ha encajado en todos nuestros procedimientos, ¿no? Estas son algunas imágenes del allanamiento del miércoles de esta semana en casa del expresidente. Imágenes que ayudan a dilucidar detalles, pero que también revelan hechos desconocidos hasta ahora. La orden de allanamiento con descerraje de bienes inmuebles y la detención preliminar de Alan García y otros 7 investigados en el caso Lavajato se emitió el martes por la noche. En estas imágenes vemos llegar a la casa en Miraflores, apenas comenzado el miércoles, a los agentes de la División de Alta Complejidad junto al fiscal adjunto Henry Amenábar, parte del equipo especial. Tocan el intercomunicador de la casa de García y el fiscal se identifica ante la trabajadora Ana Verástegui, quien responde. Hay que abrir la puerta, sí. El fiscal lleva la orden judicial en la mano. Por favor. Vamos a ejecutar una medida judicial. A las 6:24 de la mañana, una segunda trabajadora de la casa, identificada como Elia Guamán, abre la puerta. Los policías y el fiscal Amenábar ingresan. Es la zona anterior a la puerta principal con acceso al jardín y al garaje. Algunos agentes toman sus lugares de seguridad, dirigiéndose hacia la parte posterior de la casa. Casi inmediatamente aparece Ana Verástegui, con quien el fiscal habló por el intercomunicador y los hace pasar al hall de la casa.
Una vez en el interior, la policía se cerciora de cuántas personas estaban en el domicilio y los ambientes que existían. Presentes en la casa solo estaban el expresidente y las 2 trabajadoras domésticas. A las 6:27 de la mañana, aparece el expresidente Alan García parado en el descanso de la escalera hacia el segundo piso. Ya está cambiado con ropa casual oscura e intercambia palabras con el fiscal. El video no tiene sonido, pero se le observa calmado, manteniendo distancia del fiscal Amenábar y los policías. Desde ese lugar se agacha ligeramente para conversar con el fiscal. De tal manera que hay una verbalización, se le hace saber que se trata del fiscal y de la policía que tiene que notificársele una resolución. Él pregunta si se trata de la detención preliminar. Se le explica que tiene que bajar e insiste preguntando si se trataba de la detención. Nuevamente se le explica que tiene que bajar. Acto seguido parece tomar aire y mientras no deja de mirar al fiscal y a la gente que ya empieza a acercarse al pie de la escalera, sube hasta el segundo piso. Abarca 2 peldaños por paso y se pierde de vista rápidamente. Casi de inmediato, uno de los agentes va detrás de él, pero al terminar la curva, García ya se había encerrado en su habitación, a pocos pasos de la escalera. Eran las 6:28 de la mañana. El agente y uno más empiezan a tocar la puerta. El desenlace trágico ya es conocido y sucedió a las 6:31 de la mañana. ¿Por qué García no bajó? ¿Por qué los agentes no subieron? Primero hay que entender los antecedentes que definen la estrategia de allanamiento. Volvamos al inicio, esta vez bajo análisis. Según la policía, se sabía por inteligencia que García tenía varias armas registradas en su CAMEC. 5 aparecen como robadas y 4 en posesión, de las cuales 3 eran pistolas, una Star, Baikal y Bull. Además, un revólver Colt. Esto sumado al hecho de que ya había evadido su detención en 1992 tras el golpe del 5 de abril y su más reciente intento de asilo en la embajada uruguaya, podía significar que esta vez podría ser una detención complicada e impredecible. Todo esto dibujaba un riesgo latente frente a la intervención. Entonces, luego de un estudio pormenorizado con el plan de operaciones, la policía decide intervenir, ¿no?, de una forma, digamos, progresiva, de una manera diferenciada, verbalizando. Para no generar peligro, se opta por plantear métodos persuasivos y escalar de menos a más en el uso de la violencia. Era además un hombre de 69 años, un expresidente. Se conversa con el fiscal, se expone la forma de actuar y intervienen, ¿no?, tocando primero el intercomunicador, ¿cierto? Hay un contacto verbal con una de las empleadas a quien se le dice claramente que se trata de un fiscal, de la presencia del fiscal, y que tienen una diligencia que hacer y que debe ser notificada al señor García. Al dejar ingresar voluntariamente a los agentes y al fiscal, se hablaba ya de un nivel de colaboración. Pero es aquí, al aparecer Alan García en el rellano de la escalera, donde un detalle desconocido hasta ahora se hace visible. Durante 23 segundos aproximadamente, Alan García se mostró colaborador. Mientras se agacha para hablar con el fiscal, se delinea un bulto en el bolsillo derecho del pantalón. Se percata de que uno de los agentes DIVIAC sube las escaleras para detenerlo. García gira hacia su derecha, se lleva la mano al pecho y parece tomar aire, mirando hacia su habitación. Según dijo en ese momento para hablar con su abogado, cuando el expresidente empieza a subir los escalones, extrae del bolsillo derecho su revólver y sube las escaleras a tramos largos. El arma empuñada es visible por solo un segundo. ¿Hasta ese momento se habían dado cuenta que el señor García portaba un arma? Teniendo licencia para portar armas
y sabiendo que él tenía, entonces había probabilidad que porte un arma, había una alta probabilidad que porte un arma. Y una persona que va a ser objeto de una detención, que porta un arma, siempre es un riesgo muy alto. Entonces la policía podría sospechar que eso era así. A ese momento no tenía la certeza, ¿no? Ya después lo hemos evidenciado con la visualización cuadro a cuadro, porque esto ha sido en fracción de segundos, que efectivamente el señor portaba un arma de fuego. A las 6:28 de la mañana, los agentes en la puerta de la habitación piden al expresidente salir. Ellos han narrado que efectivamente el exmandatario hablaba con alguien por teléfono sobre la orden de detención. Entonces decidieron distribuirse y buscar otro ingreso para evitar cualquier intento de fuga. Pero a las 6:31 de la mañana escucharon un disparo. Ingresaron por el balcón de la habitación y vieron la terrible escena. En los exteriores de la casa, los rostros de angustia de los agentes evidenciaba la gravedad de la situación. Parece que hay una discusión dentro. Van a salir en un vehículo, al parecer lo que escucho. Ahí sale justamente un vehículo. Perdón, voy a cruzar. En ese instante, García seguía con vida y los mismos agentes de IDIAC lo trasladaron hasta el hospital Casimiro Ulloa. ¡Lucho, avanza, avanza, Lucho! Todo sucedió en 8 minutos. Atrás había uno. El señor expresidente Alan García se encuentra en este momento en sala de operaciones siendo intervenido quirúrgicamente por neurocirujanos, médicos intensivistas, neurólogos. La situación es muy crítica, es muy grave. ¿Pudieron evitar los agentes que el expresidente se disparara? Una intervención en una escalera, ¿no? Es la intervención más difícil y más complicada para cualquier policía o fuerza del orden. Es donde menos se recomienda intervenir en una escalera. Eso tiene que ser con mucha pausa, con mucho control. De pronto hay gente que se equivoca, es decir, lo debieron aprender, agarrar, pero eso los procedimientos y las normas no lo aconsejan. Es lo menos aconsejable intervenir en una escalera y menos en esas condiciones. Y ahora lo ratificamos que fue la mejor forma de acción. Si el policía hubiera estado usando, digamos, a una fuerza que estaba más de lo previsto, hubiera de repente en estos momentos estar lamentando, ¿no?, un daño mayor, como ya he mencionado. Erasmo Reina. Erasmo Reina, abogado del expresidente y amigo muy cercano, llegó a la casa de García y en presencia de él, señala el acta, el fiscal Amenábar notificó a Ana Verástegui, trabajadora del exmandatario, con la resolución judicial del allanamiento. El mismo que tuvo que suspenderse hasta que llegaran los peritos de criminalística y el fiscal de turno. A las 9 de la mañana se pudo iniciar las pericias en la habitación de García. Una escena que deja pues ver que ha habido pues un disparo, un arma de fuego, por cuanto las evidencias está el arma ahí, está la sangre, ¿no? Hemos tomado fotos, hemos levantado actas y luego pues se procedió a recoger esas evidencias y lacrarlas, sobre todo pues la de carácter material, la pistola, se recogió, se pudo advertir que se había percutado una bala porque el casquillo estaba dentro del tambor, y otra prueba material fue que a la espalda, junto al televisor, que está al frente de la cama, se encontró pues un impacto de bala, ¿no? Un impacto de bala y que rebotó, se encontró en la mesita de noche al lado izquierdo el proyectil que también fue recogido. El arma hallada en la habitación es un revólver Colt, un arma potente, regalo que le hizo la Marina de Guerra al exmandatario. Y la fiscal de la Nación no quiere creer que usted está en la casa de un fallecido. Fue entonces que los abogados de García empezaron a cuestionar la diligencia y denunciaron que el fiscal y los agentes cometieron irregularidades. Empezando, porque quien ha venido a hacer una diligencia tan importante como esta, no se identifica, por lo menos, con la cinta que suelen utilizar ellos para este tipo de diligencias. Es gravísimo. Entonces acá lo que tenemos que decir es que la policía actuó con cautela. La cautela de la policía, la intervención correcta siguiendo los procedimientos, ha
traído como consecuencia que no haya, digamos, un daño mayor. Mientras en casa del exmandatario los peritos continuaban su trabajo, a las 10:05 de la mañana la vida de Alan García se apagó. Ha fallecido Alan García. ¡Viva el APRA! Confirma en este momento ¡Viva el Perú! que ha fallecido el presidente Alan ¡Viva el Perú democrático y sin abusos! A las 10:20 concluyen las pericias de criminalística en la habitación de García y por ende la diligencia del allanamiento de acuerdo a ley debía continuar. Los abogados apristas se negaron, aduciendo que tras la muerte del investigado ya no había lugar a la diligencia. Este es un lugar donde en pocas horas se va a llevar a cabo un velorio. Dígale al señor. Tiene que dejar llevarnos el velorio acá del señor García. ¿Qué tal abusivo el señor policía, señora? Retíreme, le tendrán que sacar. Deténgame si quiere. Deténgame si quiere. Los ánimos se caldearon ante la negativa del fiscal, quien procedió a pedir el retiro de algunos abogados apristas. Yo estoy describiendo la ilegalidad que empezó a las 6:30 de la mañana y que continúa. Yo venía, y aquí no sé, alguien se alegrará por el morbo. Yo venía por la ropa del presidente para proceder a las exequias y me han expulsado y me han amenazado que me van a enjuiciar. El hecho de que una persona fallezca no impide el allanamiento porque son medidas distintas. Una cosa es la detención y otra cosa es el allanamiento sobre los inmuebles y cualquier otra medida o diligencia vinculada con la detención de otras personas. Entonces todo corre de manera paralela. Que la persona fallezca no impide el allanamiento del lugar. A las 12:20 se continuó con la diligencia de allanamiento a la casa del expresidente, mientras en el hospital familiares y partidarios de García esperaban al fiscal Guillermo Peñalosa para el levantamiento del cadáver. De acuerdo a ley debió ser llevado a la morgue, pero por pedido expreso de la familia las pruebas se realizaron en el mismo hospital donde murió. A una petición especial de la familia, toda vez de que tenían miedo que se produzca problemas, conflictos al momento del traslado de su padre, solicitaron pues de que se haga la necropsia en el lugar, ¿no? Entonces comunicamos con nuestros superiores, en este caso con la misma jefa de nuestra institución, y dijo que aprobaba esta situación por cuanto por cuestiones de seguridad se realizara de esa manera, ¿no? La ley lo contempla. La ley lo contempla, en casos especiales lo contempla, ¿no? Poco más de 3 horas duró la necropsia al cuerpo del exmandatario. Se le practicaron varias pericias como la absorción atómica, el ADN a la sangre hallada en la habitación y al cuerpo, así como pruebas dactiloscópicas y odontograma, entre otros. Luego también se hizo la pericia dactiloscópica para determinar pues que las huellas corresponden a la persona, pues que eso se compara con las huellas que hay en Rení y se va a confirmar pues que la persona que en ese momento se habría disparado es el expresidente Alan García. La carta del exmandatario asumiendo la responsabilidad sobre su propia muerte hablan por él. El video de esta intervención da aún mayores luces del hecho que ha marcado el fin de toda una era política.